Bienvenidos a nuestro programa La Biblia dice, preguntas importantes, respuestas contundentes, con la verdad de la palabra de Dios. ¿Es bíblica la deidad de Cristo? Respuesta: además de las afirmaciones específicas de Jesús acerca de sí mismo, sus discípulos también reconocieron la deidad de Cristo. Ellos proclamaban que Jesús tenía el derecho de perdonar pecados, algo que solo Dios lo puede hacer, puesto que es Dios quien está ofendido por el pecado, Hechos 5:31, Colosenses 3:13, Salmo 134, Jeremías 31:34. En estrecha relación con esta última afirmación, se dijo que Jesús era el que juzgará a los vivos y a los muertos, segunda de Timoteo 4:1. Tomás clamó a Jesús, Señor mío, y Dios mío, Juan 20:28. Pablo llamó a Jesús nuestro gran Dios y Salvador, Tito 2:13, y señala que previo a su encarnación, Jesús existió en forma de Dios, Filipenses 2:5-8. El escritor a los Hebreos, con referencia a Jesús dice que tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, Hebreos 1:8. Juan dice que, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo, Jesús, era Dios, Juan 1:1. Son muchos los ejemplos de la Escritura que enseñan la deidad de Cristo, ve Apocalipsis 1:17, 2:8, 22:13, Primera de Corintios 10:4, Primera de Pedro 2:6-8, Salmos 18:2, Salmos 95:1, Primera de Pedro 5:4, Hebreos 13:20. Aún así, uno de estos es suficiente para demostrar que Cristo fue considerado Dios por sus seguidores. A Jesús también se le dio títulos que son únicos para Yahvé, el nombre formal de Dios, en el Antiguo Testamento. El título Redentor, del Antiguo Testamento, Salmo 137, Oseas 13:14, es usado para describir a Jesús en el Nuevo Testamento, Tito 2:13, Apocalipsis 5:9. Jesús es denominado Emanuel, Dios con nosotros en Mateo 1. En Zacarías 12:10, es Yahvé quien dice, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Pero el Nuevo Testamento aplica esto a la crucifixión de Jesús, Juan 19:37, Apocalipsis 1:7. Si es Yahvé quien es traspasado y mirado, y Jesús fue a quien traspasaron y miraron, entonces Jesús es Yahvé. Pablo interpreta Isaías 45:22-23, como que se lo aplica a Jesús en Filipenses 2:10-11. Adicional a esto, el nombre de Jesús es usado de forma paralela con el nombre de Dios en unas oraciones: gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, Gálatas 1:3, Efesios 1:2. Esto sería blasfemia si Cristo no fuera deidad. El nombre de Jesús aparece con el de Dios en el mandato de Jesús para bautizar ... en el nombre, singular, del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Mateo 28:19, vea también 2 de Corintios 13:14. Las acciones que pueden ser llevadas a cabo solamente por Dios, son atribuidas a Jesús. Jesús no solamente resucitó muertos, Juan 5:21, 11:38-44, y perdonó pecados, Hechos 5:31, 13:38, Él creó y sustenta el universo, Juan 1:3, Colosenses 1:16-17. Este aspecto se hace aún más convincente, cuando uno considera que Yahvé dijo que estaba solo durante la creación, Isaías 44:24. Además, Cristo posee atributos que solo la deidad puede tener: eternidad, Juan 8:58, omnipresencia, Mateo 18:20, Mateo 28:20, omnisciencia, Mateo 16:21, y omnipotencia, Juan 11:38-44. Ahora, una cosa es afirmar ser Dios o engañar a alguien a creer que es verdad, y algo muy diferente probar que es así. Cristo ofreció muchos milagros, como prueba de su afirmación de la deidad. Unos pocos de los milagros de Jesús incluyen: convertir el agua en vino, Juan 2:7, caminar en el agua, Mateo 14:25, multiplicar objetos físicos, Juan 6:11, sanar al ciego, Juan 9:7, al cojo, Marcos 2:3, y a los enfermos, Mateo 9:35, Marcos 1:40-42, y aún levantar de la muerte a la gente, Juan 11:43-44, Lucas 7:11-15, Marcos 5:35. Es más, Cristo mismo se levantó de la muerte. Lejos de los denominados dioses de la mitología pagana que mueren y se levantan, nada es seriamente reclamado por otras religiones, como lo es la resurrección, y ninguna otra afirmación tiene tanta confirmación bíblica.
Hay por lo menos 12 hechos históricos acerca de Jesús, que aún los estudiosos críticos no cristianos admiten. 1. Jesús murió por la crucifixión. 2. Él fue sepultado. 3. Su muerte causó que los discípulos se desesperaran y perdieran esperanza. 4. Se halló la tumba de Jesús, o se afirmó que se halló, vacía pocos días después. 5. Los discípulos creyeron que experimentaron apariciones de Jesús resucitado. 6. Luego de esto, los discípulos fueron transformados de escépticos a creyentes valientes. 7. Este mensaje fue el centro de la predicación en la iglesia primitiva. 8. Este mensaje fue predicado en Jerusalén. 9. Como resultado de esta predicación, nació y creció la iglesia. 10. El domingo, día de la resurrección, reemplazó al día de reposo, sábado, como el día principal de adoración. 11. Santiago, un escéptico, se convirtió cuando él también creyó que vio a Jesús resucitado. 12. Pablo, un enemigo del cristianismo, fue convertido por una experiencia la cual creyó era una aparición de Jesús resucitado. Aun si alguien fuera a objetar esta lista específica, solamente se necesitan unos pocos para probar la resurrección y establecer el Evangelio, la muerte de Jesús, sepultura, resurrección y apariciones, 1 Corintios 15, 1-5. Mientras que hay algunas teorías para explicar uno o dos de los hechos arriba mencionados, solamente la resurrección explica y justifica todas ellas. Los críticos admiten que los discípulos afirmaron que vieron a Jesús resucitado. Las mentiras y las alucinaciones no pudieron transformar a la gente, de la manera en que lo hizo la resurrección. Primero, ¿qué habrían conseguido? El cristianismo no era popular y ciertamente no les hizo ganar ningún dinero. Segundo, los mentirosos no se hacen buenos mártires. No hay nada mejor como la resurrección, para explicar la buena disposición que tuvieron los discípulos, para experimentar semejantes muertes horribles por su fe. Sí, cantidad de gente muere por mentiras que piensan que son verdades, pero ninguno muere por lo que sabe que no es cierto. En conclusión, Cristo afirmó ser Yahvé, Él era deidad, no solamente un Dios, sino el Dios verdadero. Sus seguidores, judíos que habrían estado aterrados de la idolatría, creyeron en Él y se refirieron a Él como tal. Cristo probó sus afirmaciones de ser deidad a través de milagros, incluyendo la resurrección que alteró al mundo. Ninguna otra hipótesis puede explicar estos hechos. Sí, la deidad de Cristo es bíblica. Gracias por visitar nuestro canal La Biblia Dice, donde a las preguntas importantes le daremos respuestas contundentes con la verdad de la palabra de Dios. Dale me gusta y comparte nuestros vídeos. Suscríbete a nuestro canal La Biblia Dice para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos.